Entonces, suponte que tú dices, la corriente 2 amperes, la resistencia 2 amperes, ¿ok? ¿Y el voltaje cuánto será? Ah, pues si la corriente son 2 y 2, y corriente y resistencia 2 y 2, 2 por 2 son 4, entonces voltaje 4. El voltaje 4. Si incremento cualquiera de los dos términos, resistencia, la incremento, por ejemplo, en 3, 3 por 2 serían 6. Se incrementa el voltaje. ¿Okay? Pero si incremento la corriente, eran 2 y 2. Si ahora la corriente le incremento un 4, 4 por 2 son 8. Se incrementa el voltaje. O sea, cualquiera de estos dos factores que incrementes, incrementa evidentemente el voltaje, porque es un factor multiplicativo. Y entre más grande sea el numerito, pues más grande es el factor multiplicativo, que es el voltaje. Pero si tú disminuyes, ya sea la resistencia o sea la corriente, la disminuyes, pues también disminuye el voltaje. Eso es lo que quiere técnicamente decir. Que hay una proporcionalidad. Disminuyes corriente o disminuyes resistencia, se disminuye el voltaje. ¿Sí me explico? Sí, profe. Por ahí va más o menos el asunto. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Si no hay preguntas, empezamos. Estábamos analizando ley de corrientes de Kirchhoff en el capítulo anterior, capítulo 3. Esto relacionado con la ley de corrientes de Kirchhoff, vamos a verlo. Aquí tenemos un escenario. Estos puntitos que están aquí se llaman puntos nodales. Son considerados los puntos nodales. Y este punto nodal dice que es el punto T, punto S, punto T, y a la ponen como punto W. Punto W. ¿Ok? Punto nodal S, punto nodal T, punto nodal W. Y ahí tenemos un escenario en donde las flechitas indican si la corriente sale o la corriente entra. Claramente la flecha va para dentro de ese puntito, pues está entrando al nodo. Sale la flechita de ahí, está saliendo de ese nodo. Kirchhoff dice en su ley de corrientes que lo que entra es lo que sale. Matemáticamente hablando, entonces diríamos que la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen en un nodo. También es conocido como nudo. Vamos a hacer un análisis y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo aquí. Vamos a ver un análisis. Entonces, supónganse que queremos analizar el nodo S, ¿ok? Vamos a analizar el nodo S, es el que vamos a analizar. Nodo S. Muy bien. Si queremos analizar este nodo, que es el S, vamos a ver así, de manera directa, vamos a ver qué entra. Pues entra nada más una corriente, que es la corriente de 5 amperes. ¿Y qué sale? Pues sale una corriente de 8 y una corriente de X. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay una cosa rara ahí. ¿Por qué? Porque miren, vamos a sustituir eso en la fórmula. Corrientes entrantes, ¿cuáles son? 5 amperes. Dice que esto es igual a las corrientes salientes. Corrientes salientes. ¿Cuáles son las salientes? 8 amperes más, ¿qué otra sale? La corriente en X. ¿Ok? Esta corriente que tenemos aquí, la vamos a mandar para el otro lado de la ecuación. Y al mandarla, si está sumando, pues pasa restando. Sería 5 amperes menos 8 amperes. Esto es igual a la verdadera corriente en X. ¿Qué observamos? Pues que el resultado nos da 3 amperes, corriente en X. Este signo nos dice que la corriente real, es contraria a la del dibujo. Es contraria a la del dibujo.
¿Ok? O sea, claramente se ve, hasta un niño de kinder te puede decir esa situación. Mira, vamos a tapar este, fíjense bien. ¿Qué está entrando? 5 amperes. ¿Qué está saliendo? 8. Si Kirchhoff dice que lo que entra es lo que sale, entonces aquí nos hace falta algo para que dé los 8 en entrada. Quiere decir que están entrando 5, saliendo 8. Quiere decir que aquí están entrando 3. Para que sean 5 y 3, 8 las entradas. Y esta sería la salida. Entonces, claramente este que me está dando aquí, esta flechita, el autor te la puso al revés para confundirte. O sea que realmente esa flechita no debe ir para afuera, debe ir para adentro, para que cumpla con la regla de corrientes de Kirchhoff, que dice que lo que entra es lo que sale. Claramente se ve, no hay otra explicación. Entonces, vamos a corregir esa parte la vamos a corregir. Bien. Quiere decir que si corrijo esa parte, el circuito me quedaría así. Corrigiendo esa partecita, el circuito realmente me quedaría de esta manera. En el nodo S, aquí tendríamos las corrientes y la corriente verdadera, esta, que se llama corriente de X. Obviamente, el resultado que me dio fue negativo. Y ese negativo, ese signo negativo, me dice que la corriente real es contraria a la del dibujo. Por eso ya la puse correcta. Entonces quiere decir que la corriente en X aquí, la corriente en X ya de manera correcta, si volteo la circulación de la corriente ahora al revés, entonces el signo, en lugar de ser negativo, se hace ahora sí positivo. Y entonces tendríamos aquí que sería 3 amperes. Y por otro lado, ya sabíamos que por aquí estaban entrando 5 y ya sabíamos que aquí estaban saliendo 8. ¿En dónde? En el nodo S. Ahora, ¿sí cumple con la ley de corrientes de Kirchhoff? Sí, claro, ahora sí está cumpliendo, porque ya corregimos el error que tenía el dibujo anterior. El autor no lo puso así para confundirnos, pero es evidente que esa corriente en X no sale, entra, para que al entrar 5 y 3 sean los mismos 8 que están saliendo. Si no, pues ¿cómo, verdad? ¿Cómo es eso? Acuérdense que los electrones hacen una trayectoria. Los electrones salen por el positivo y regresan por el negativo. Pero salen 10 electrones, por ejemplo, y regresan al negativo 10 electrones. Dirán ustedes, salieron 10 electrones del positivo y luego regresaron 20 electrones en el negativo. ¡Ah, chingado! Hicieron algunas cositas ahí en el interín del trayecto y se reprodujeron, ¿verdad? Pues no. O salieron 10 electrones y regresaron 5. ¿Y los otros 5 dónde se quedaron? ¿Se murieron en el camino? No. Lo que sale es lo mismo que lo que entra. O sea, esa circulación de corriente por un hilo salen los electrones, circulan y luego regresan por otro hilo. No puede ser que los electrones salgan por un hilo y no regresen. No. Tiene que haber necesariamente 2 hilos en una diferencia de potencial, en un voltaje, pues para que se dé este evento, si no, no. Ok, continuamos. Aquí en esta parte, en el nodo T, ahora vamos a analizar el nodo T. Este es el nodo T, fíjense, ya está corregido aquí, ahora vamos a ver el nodo T. Nos dice que para acá tenemos nosotros una corriente de 15 y para acá tenemos una resistencita y luego tenemos otra corriente para acá. Esa corriente que tenemos para acá se conoce como corriente en Y. No la conocemos, simplemente es corriente en Y. Y para acá sí tenemos una corriente que es de 15 amperios. Esto es dado en el nodo T. Como esta es una corriente desconocida, esta que tenemos aquí es una corriente desconocida, la vamos a tapar. Entonces, al tapar esa corriente desconocida, ¿qué es lo que observamos? Que están saliendo 15 y están saliendo 3. Si salen 15 y 3 corrientes salientes, 18. Por tanto, esto que tengo tapado, sentido común, me dice que es entrada.
y que la entrada es de 18. Pero vean, en la figura dice que es salida. Ese es otro error. Eso no es cierto. Entonces, lo vamos a analizar. Vamos a analizar el nodo ahora T. Vamos a analizar el nodo T de Tito. Ahí está. Sumatoria de las corrientes. ¿Dónde está? Sumatoria de las corrientes que entran. ¿Cuántas entran? 0. Aquí no está entrando ninguna. ¿Sí se fijan que no está entrando ninguna? Pues es 0. Corrientes salientes. 15 amperes más 3 amperes más corriente en Y. Despejamos la corriente Y y estos que están sumando pasan restando. Menos 18 igual a corriente en Y. ¿Qué observamos? Nuevamente nos da negativo. Le está dando un negativo aquí. Eso nos está diciendo que igual el flujo de corriente de esa corriente Y es al revés. La vamos a corregir. Vamos a corregir entonces este. Obvio que corregimos el primero, que es este, que este ya estaba corregido, perdón. Aquí tenemos las corrientes entrantes al nodo S y nos vamos al nodo T, el cual esta es una corriente saliente y esta tiene que ser una corriente entrante. A fuerzas tiene que ser una corriente entrante en el nodo S. Así que teníamos aquí el nodo S, el nodo T, y aquí tenemos 18 amperes ingresando. 18 amperes. Aquí tenemos 15 amperes. Y aquí tenemos 5 amperes. Aquí tenemos 8 amperes. Esta se llama corriente en Y. Esta se llama corriente en X. Y es de 3 amperes. Ahí lo tenemos. Ahora sí, fíjese bien. Aquí entran 5 y 3, 8. Salen 8. Aquí entran 18. Salen 15 y 3, 18. O sea, vamos bien. Vamos bien. Vamos analizando por último el nodo W. Vamos a analizar ese nodo W. Aquí está el nodo W. Vamos a ver qué pasa con el nodo W. O sea, ojo. Ojo. Aquí hemos corregido aquí la corriente en X. 3 amperes. Aquí la corriente en Y. 18 amperes. Y ahorita vamos a concentrarnos en el nodo W. Aquí tenemos el nodo W. Aquí vemos que entra una corriente por aquí. Pero nada más nos están dando el valor de la resistencia, 6 ohms. Y por este otro lado nos están dando el valor de voltaje que ella tiene de caída de voltaje entre sus extremos. Ah, pero está al revés la polaridad. La polaridad está al revés. Ajá, la polaridad está al revés. ¿Ok? Ahí está. Y nos dicen que por aquí están entrando 10 amperes. 10 amperes. Y por acá están entrando la corriente Z, por esta parte. Está entrando, dice, una corriente Z. Dice que es la R2 y que aquí hay una corriente en Z. Este es el nodo W. Ahí lo tenemos. Fíjense bien, sentido común. Primero, aquí tenemos el voltaje y la resistencia. No nos dan la corriente, pero la corriente la podemos calcular con las leyes de Ohm que ustedes deben de tener y se les dejó una tarea. No la iban a entregar, pero se dejó una tarea para que sacaran un formulario. Ese formulario es el que necesitamos y de ese formulario, ¿verdad? Del que nosotros necesitamos, ahorita Alejandro Iván Ramírez Rosales, ¿estás por ahí? Alejandro Ramírez Rosales. Ramírez Rosales a la 1. Ramírez Rosales a las 2.
Y Ramírez Rosales no contestó, así que tiene su primera tache. Ramírez Rosales. Profe, creo que ya contestó por mensaje. Ahí. ¿Qué broncas trae Ramírez Rosales? Medio, trabajando en internet. Ok, está bien, Ramírez Rosales. ¿Qué fórmula utilizamos, Ramírez Rosales? Tienes voltaje, tienes resistencia. ¿Cómo calculas la corriente? ¿Qué haces? ¿Cómo se calcula la corriente con esos datos que tenemos aquí? Ramírez Rosales, te estamos esperando. Profe, Voltaje entre resistencia. Ok. La corriente, dice él que la corriente es igual a voltaje entre resistencia. Voltaje 30, resistencia 6. ¿Cuánto nos da entonces nuestra corriente para este caso? ¿Cuánto nos da? 5 amperes. 5 amperes. Fíjense bien ahora. Si ya sabemos, de acuerdo con esto, fíjense, ya estamos aplicando las leyes de Ohm que ya habíamos visto. Entonces, por aquí entran 5, por aquí entran 10, por aquí salen 18. Entonces, la pregunta es, fíjense bien, ¿cuántas están entrando? Están entrando nada más 5 y 10. O sea, entran 15 amperes. ¿Sí lo ven? ¿Cuánto sale? Sale 18. Entonces, si salen 18 y entran 15, ¿quiere decir que esta que estoy tapando es saliente o es entrante? entrante. Entrante. ¿De qué valor? 3 amperes. Tres. Y el autor dice que es saliente. Pues el autor anda bien tronado, ¿ah? Como que se lo... Anda bien fumado. Entonces, no es cierto. Este también está mal. Entonces, al hacer el análisis nos damos cuenta de eso. Si nosotros aquí hacemos un análisis y decimos corrientes entrantes, a ver, aquí tenemos un entrante, 5 amperes. 5 amperes. Y luego tenemos otra entrante, ninguna. Salientes, corrientes salientes, 18 para acá. Ah, no, entrante era 10, ¿ah? 5 y 10. 10 amperes también es entrante, ¿no? 5 y 10. Entrantes era esta, 5. Y luego entrantes esta otra, más 10. Y luego salientes, según el dibujo, salientes, 18. Igual a 18 y más la corriente en Z. Pero al hacer aquí nuestro análisis, encontramos que este 18 lo metamos para acá para que nos quede la incógnita sola y sería 5 más 10 menos 18 igual a la corriente en Z. Entonces, esto nos da un valor de menos 3 corriente en Z. Y ya sabemos que cuando es negativo, pues la corriente va al revés. Finalmente, nuestro circuito, ¿cómo nos quedó? Bueno, circuito, el final, vamos a ver cómo es el circuito final, cómo nos quedaría el circuito final. Vamos a verlo, quedaría todo esto igual, nada más cambiaría esta para el otro lado. O sea, quedaría, nuestro circuito nos quedaría así, nos quedaría de esta manera. Aquí tenemos la corriente en T. Nos quedaría de esta forma. Así nos quedaría nuestro circuito, ¿verdad? En donde sabemos que aquí la corriente Z, las incógnitas que tenemos es la corriente en X, 3 amperes, corriente en X igual a 3 amperes, corriente en Y, esta corriente en Y, es igual a 18 amperes, corriente en Z es igual a, lo habríamos descubierto, 3 amperes. Y los otros pues eran datos que ya teníamos. Aquí eran 8 amperes, aquí eran 5 amperes, aquí eran 15 amperes, aquí eran 5 amperes, aquí eran 10 amperes.
Entonces, ahora sí, ya viendo esta situación, vemos que entran 8, salen 8. Entran 18, sale 18. Aquí, en este último. Entran estas tres entran. 5, 3 y 10. 18. Y salen 18. ¿Verdad? Y entonces, ahí quedó completamente ya establecida la forma en que funciona ese circuito. O sea, como quedó ya. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta que tengan? Profe, ¿cómo se distribuye la energía? Por ejemplo, ahí en el nodo, digamos, en el nodo T, Ajá. ¿cómo es que la misma electricidad dice, van a salir 3 para acá y van a salir 15 para acá? O sea, ¿por qué no salen a la mitad? ¿Por qué no salen, por ejemplo, serían 9 y 9 de cada lado? Porque sale uno 3 y otro 15. Ya lo expliqué una vez porque me hicieron esa misma pregunta, pero te lo voy a explicar. Mira, fíjate bien. Fíjate bien. A ver si más o menos lo ubicas. Este que ves aquí, este que ves aquí es un caudal de agua. Que es exactamente lo mismo. Aquí vienen 10 litros de agua. Mira, fíjate bien. Cuando el agua llega aquí, ¿qué hace el agua? Por aquí tiene un camino, mira. ¿Sí lo ves? Ajá. Por aquí tiene otro camino. ¿Sí lo ves? Sí. Por aquí tiene otro camino. Por aquí tiene otro camino, mira. Por aquí. Y por aquí tiene otro. ¿Cómo se distribuirá esa cantidad de agua? Está en proporción a quién. Al tamaño de la tubería, ¿no? Al tamaño de la resistencia, tubería. ¿No? Que viene siendo técnicamente hablando resistencia. En esta tubería, ¿por dónde hay más resistencia? U oposición. En la más chiquita. En esta. En esa. Por ahí se va a ir más poquita agua o flujo de agua. Evidentemente, estos puntos nodales hacia acá tienen valores o tienen cosas que, aunque no se ven, presumiblemente tienen resistencias. ¿De qué valor? Sí. De diferentes valores. Y esas resistencias son las que determinan o manipulan o controlan la cantidad de corriente que por ahí debe de pasar. Los electrones se van en función a esa situación. ¿Alguna pregunta más? ¿O sí quedó comprendida? Sí quedó claro. Sí, Ok, ¿alguien más tiene algo más? Bien. Si no hay más, entonces vamos a ver qué opinan de este circuito que les voy a presentar. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, a ver, déjame ver. Ok. Hay uno que está así. A ver qué opinan. Vamos a ver qué me dicen ustedes. Vamos a borrar esto, ¿eh? Vamos a ver ahora el siguiente circuito. Aquí está así, más o menos. Viene una corriente aquí y entra. Aquí se ve que está entrando. Y luego aquí tenemos unas resistencias. Tenemos una resistencia. Tenemos otra resistencia. Tenemos otra resistencia. Profe, no se ve el circuito. ¿Puede mover la cámara para poder...? Ahorita lo muevo. Aguántenme. Ahorita lo muevo. Se movió solo ya. ¿Se movió solo? Ah, bárbaro. Es que tengo un mago aquí que me ayuda. Ok, entonces, fíjate, aquí dice que por aquí está entrando una... este es saliente. Este de aquí es saliente. Este es saliente. Y este también es saliente. ¿Ok? Entonces, por aquí se supone que por aquí dice que circula una corriente que va así.
Por aquí circula otra corriente que va así y otra corriente que va así. Y luego nos dice que aquí este es corriente en X. Este es corriente en X. Que no sabemos cuánto es. Este es corriente en Z. Que no sabemos cuánto es. Estos son 12 amperes. Este otro me dice que son 11.5 amperes. Estos son 2.5 amperes. Estos son 30 amperes. Entonces, seguramente ya localizaron los puntos nodales. No están expresados. Este ya es un circuito más real. No están expresados los puntos nodales. Pero evidentemente lo que entra aquí es lo mismo que la suma de este más este más este. ¿Sí se entiende eso? Porque Kirchhoff dice que lo que entra es lo que sale. Conclusión. Sí. ¿Cuánto es la corriente en X? ¿Cuánto sería? 43. 4, ¿no? 44. 44. 44 amperes. Fíjate, sin que me lo digan así de manera inmediata. Entonces, si aquí están entrando 44, son los mismos que están saliendo. Entonces, quiere decir que aquí en este punto nodal, por aquí está saliendo 12. ¿Cuántos saldrán por acá? 32. 32. 32. O sea, así de sencillo es. Pero si esto no lo entienden en un análisis, o simple y sencillamente no saben cómo, pues se lo va a llevar el chamuco. No van a poder progresar y no van a poder hacer un análisis en un circuito, en algo que es tan simple. En apariencia, ya vamos a ir viendo otros circuitos y dice, ay, güey, pues no queda tan simple. Pues sí hay que echarle maceta a veces al asunto. ¿Ah? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí o continuamos? Si no hay preguntas, vamos a continuar. Bien, ahora vamos a ver. Esta se llama ley de corrientes de Kirchhoff, ¿verdad? Ahora nos vamos a otra cosa. Se llama ley de tensiones de Kirchhoff o también ley de voltajes de Kirchhoff. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Para eso es importante reconocer algunas cosas de interés. ¿Ok? Bien. Vamos a analizar primero, dice Kirchhoff en que la sumatoria de los voltajes en una trayectoria cerrada llamada malla es igual a 0. ¿Ok? La sumatoria de los voltajes en una trayectoria cerrada llamada malla dice que es igual a 0. Pero primero tenemos que identificar qué es una malla. Por ejemplo, vamos a ver este circuito. Este circuito que tenemos aquí. Este circuito que tenemos aquí está compuesto de 3 resistencias. Y está compuesto de una pila. ¿Ok? Este circuito tiene 4 elementos. Bueno, 5, incluyendo al conductor. Entonces, vamos a imaginar que el conductor no consume energía. Y ya sabemos que eso es mentira. Sí consume, pero muy madreada, o sea, muy poquita. Entonces, vamos a considerar que para este análisis, el conductor tiene consumo de energía prácticamente 0. Entonces, si yo digo, a ver, ¿quién es el elemento activo, el que proporciona energía? ¿Quién es? Pues la pila o el voltaje, no hay otro. Y si le asignamos un valor, si aquí le asignamos un valor y decimos, pues van a ser 8 voltios. Ah, bueno, entonces ya te están diciendo que el voltaje que está entrando al circuito son 8. Si tú tienes 8 voltios y los repartes entre 3 resistencias, ¿de a cómo les tocará? Pues, híjole, ¿de cómo? Pues depende del valor de la resistencia. Vamos a ponerlo para que sea más sencillo, vamos a poner aquí
que en lugar de 8 son 9, para el ejercicio o el ejemplo, que nos pueda servir más sencillamente, vamos a decir que son 9, bueno, 10. Vamos a ponerle 10 voltios. Un 10, para que sea más sencillo, 10 voltios. ¿Ok? Y vamos a poner, en lugar de 3 resistencias, vamos a poner nada más 2, para que sea todavía más simple. ¿Ok? Y vamos a decir que las resistencias son del mismo valor. Esta resistencia es de 100 ohms. Y esta resistencia es de 100 ohms. Ah, mira, pues las resistencias son exactamente igual. Kirchhoff dice que esos 10 voltios se van a repartir en una trayectoria cerrada llamada malla, y malla es aquel camino que tú vas a seguir desde el positivo por los elementos que se puedan y vas a regresar al negativo. ¿Lograste por ese caminito trasladarte del positivo al negativo? Sí, esa es una malla, punto. Entonces yo observo que el único camino que existe es este, miren, por aquí, hasta llegar al negativo. No hay otro camino. En ese camino o trayectoria cerrada, llamada malla, la sumatoria de los voltajes es igual a 0, considerando que los voltajes que suben son positivos. Son positivos. Y los voltajes que caen son negativos. Es muy importante esto. Dicho de otras palabras, voltajes que se aportan a la malla son positivos. Voltajes que se consumen dentro de la malla son negativos. O sea, que una pila aporta. Ese es un voltaje positivo. En este sentido, ahorita lo vamos a analizar, porque luego va a haber una contradicción. Pero ahorita lo vamos a analizar. Ok, hasta este punto vamos a concentrarnos en que los voltajes que suben son positivos, los voltajes que caen son negativos. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. La pila, por su naturaleza misma, ya tiene una polaridad. Ya la tiene. Pero cuando esta corriente está circulando por aquí, y pasa por la resistencia, ahí va el voltaje, 10 voltios, y pasa por la resistencia 1, y la resistencia 1 dice, espérate, y ¡pum!, le roba una cantidad de voltaje, porque las resistencias consumen energía, va a haber una diferencia de potencial entre la resistencia, producto de su valor. Pero como las dos en este circuito son exactamente igual, pues van a consumir exactamente igual. Entonces quiere decir que esta va a consumir de los 10 voltios, esta va a consumir ¿cuántos voltios creen ustedes? 5 y 5. 5 y 5, porque son del mismo valor. Cuando pase por aquí, esta resistencia va a agandallar, ¿cuánto dijeron? Voltaje de la R1 va a ser ¿cuánto? 5. 5. Ok, y si yo le quiero checar el voltaje a esta resistencia, ¿dónde está el positivo, dónde está el negativo? Si le quisiera checar el voltaje. No tienen polaridad. ¿El positivo dónde estaría? El positivo es el que está más cerca del positivo. Así es. Así que aquí pondría el positivo de mi aparato medidor y aquí el negativo para probar esos 5 voltios. Y ya sabemos que también en esta va a ocurrir lo mismo. Va a consumir un voltaje. Estos signos que puse aquí dan o presumen el hecho de que el voltaje en la resistencia 2 son 5 volt. Entonces, quiere decir que el que aporta es la pila, 10 voltios. Y los que consumen son las resistencias. Si yo sumo los voltajes consumidos por las resistencias, ¿cuánto será? Pues 10 voltios, porque es lo único que se aportó. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Eso es lo que dice Kirchhoff. Lo que dice Kirchhoff es eso. Entonces, de aquí en adelante, nosotros vamos a acostumbrarnos a poner unos signos aquí. Y esos signos
dan muestra de que entre los extremos de ese elemento hay un voltaje, una diferencia de potencial con esa polaridad, y que ese componente está consumiendo ese nivel de voltaje, esa energía. Entonces, fíjense bien, si hacemos un análisis aquí, y yo me pongo en esta partecita, lo voy a hacer acá más grande para que lo entiendan bien. Vamos a hacer el dibujo grandote para que no haya duda. Aquí está. Aquí tenemos una resistencia llamada R1. Aquí tenemos otra resistencia llamada R2. R1, R2. Entonces, en este análisis nos están diciendo por default que aquí hay un positivo, aquí hay un negativo y que el voltaje son 10 volts. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, lo primero que tenemos... y nos están diciendo que esta resistencia es de 100 ohms. Esta es de 100 ohms. Y esta es de 100 ohms. Entonces, lo primero que vamos a hacer en un circuito ya, haciendo un pequeño análisis, sería lo siguiente. Fíjense bien. Lo primerito que tenemos que hacer es poner la polaridad en esa malla que queremos analizar. Malla, trayectoria cerrada, por donde tú vas a circular del positivo al negativo. ¿Ok? Este circuito nada más tiene una sola malla. Nada más tiene una sola malla. Una malla. Pero si les pusiera un circuito así, ¿cuántas mallas tiene? ¿Quién me dice? 2. A ver. Tiene 2, profe. ¿Quién más? ¿Quién más? Trayectoria cerrada del positivo hasta el negativo. ¿Ah? En este caso, prácticamente diríamos, pues si tú quieres circular del positivo al negativo, sería una malla. Esta de aquí hasta por acá sería una segunda malla. Pero si nosotros consideramos simplemente trayectoria cerrada, entonces aquí habría otra malla, aquí en esta partecita. Pero dirán, oye, pero no hay voltaje. Sí. Entonces, esto que estamos viendo aquí, estas ventanas que estamos viendo aquí para nosotros son mallas, aunque esta no tenga del negativo al positivo, pero en el análisis lo vamos a considerar como que si fuera también una malla. ¿Ah? Sería una malla, las más prácticas es una malla, 2 mallas, 3 mallas, aunque repito, no tenemos un voltaje en esa área. Pero bueno, lo primerito que tenemos que hacer al analizar un circuito es poner la polaridad en la resistencia según ese consumo de voltaje. Porque ya sabemos que la resistencia va a consumir un voltaje y por tanto entre sus dos papitas va a tener una diferencia de potencial, un más y un menos. Vamos a verlo. Siempre se parte, en este caso vamos a partir de este componente. Y vamos a decirlo así, miren, siempre partimos del positivo. Y empezamos. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Y ya llegamos a nuestra fuente. Esos signos que acabo de poner significan caída de voltaje. ¿De acuerdo? Esos que acabo de poner significan que ahí hay una caída de voltaje. ¿Vale? Estos que están aquí. Y como nosotros ya sabemos que son 5 voltios, como nosotros sabemos que este punto son 5 voltios, y de aquí a aquí son 5 voltios, ahora vamos a hacer el análisis. La sumatoria de los voltajes en una trayectoria cerrada, la llamada malla, es igual a 0, considerando que los voltajes que suben son positivos y los voltajes que caen son negativos. Vamos a analizar esta parte que nos están diciendo. Fíjese bien. Empezamos de aquí.
estos signos que están aquí me significan un voltaje. Yo me voy a poner aquí, hagan de cuenta que aquí voy a empezar con mi análisis. Aquí en esa parte voy a empezar con mi análisis. Ok, fíjense. Entonces, empiezo a caminar por aquí. Empiezo a caminar por aquí. Aquí estoy y empiezo a caminar, ¿verdad? Empiezo a caminar por ahí. Y entonces yo observo que para atravesar ese elemento, primero estoy en el negativo y luego salgo por el positivo. ¿Sí están viendo eso? Sí, profe. Sí. Cuando ustedes están en un voltaje negativo y van a un voltaje positivo, eso se llama subida. ¿Hasta ahí está muy bien? Repito, cuando estás en un voltaje negativo y atraviesas un elemento y sales por el positivo, entonces atravesaste un elemento en donde fuiste del negativo al positivo. Eso se llama subida. ¿Ok? Y cuando es una subida, es positivo. Entonces le ponemos más 10 volt. ¿Vamos bien? Sí. Correcto. Sí. Continuamos caminando por aquí. Seguimos caminando por aquí y en nuestro análisis, caray, vamos a atravesar ahora por un elemento llamado R1, pero primero entramos por un positivo y luego salimos por un negativo. Entonces estamos en el positivo y salimos por el negativo. O sea, eso se llama bajada o caída. Estás en el positivo, sales por el negativo, quiere decir que caíste. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Todo bien hasta ahí? Entonces, las caídas son negativas. Cayendo como siempre. 5 volt. Y luego continuamos por aquí, mira, continuamos caminando por aquí. ¿Y qué pasa? ¿Positivo o negativo? Entras por un positivo, sales por un negativo, es una caída. Entonces, menos 5. Y continúas y ya llegaste al punto de partida, Entonces, igual a 0. Eso es lo que nos dicen. ¿Sí? Eso es lo que nos están diciendo. A ver, ¿y esto sí da 0? Sí da 0. Entonces el análisis está correcto. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Lo que trata de decir Kirchhoff, eso es lo que trata de expresarnos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿No es contradictorio ahí, profe? ¿Perdón? Porque dice que la sumatoria va a ser 0, sí, pero entonces lo que va a entrar al negativo, obviamente van a ser 10 voltios. Lo que salió es lo que va a entrar. En Pero términos, la sumatoria. en términos de electrones, sí. Ok. Una cosa es corriente, que fue el tema anterior. Ok. Ley de corrientes de Kirchhoff. Esto no, esto es voltaje. Esto es diferente al anterior tema. Ok. El anterior tema era ley de corrientes de Kirchhoff, o sea, los electrones. Aquí no estamos viendo electrones. Aquí dije que me iba a ir caminando para analizar lo que cada un componente consume. O sea, dicho con otras palabras, fíjate bien, hay 10 voltios, yo tengo 10 voltios. Ahí me voy con mis 10 voltios y paso por la R1 y ¡fum! Me roban 5. Entonces, como tenía 10, ¿qué pasó al quitarme 5? Hubo una caída de voltaje. ¿Sí se entiende? Ya no tengo 10, ya nomás tengo 5. Porque al pasar por la R1 me robó 5. Entonces la resistencia me consumió 5 voltios. Eso se llama caída de voltaje. Esto que está aquí se llama caída de voltaje. Porque la resistencia me consume esos 5 voltios. Y yo me sigo ahora con mis 5 voltios. Y al llegar aquí, la R2, ¡furrún! Me roba los otros 5. Y ya me quedé con 0 voltios. Entonces, el voltaje que yo tenía fue repartido entre los componentes que están conectados al circuito y que consumen esa energía. ¿Sí se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Qué pasaría si ahora, fíjese bien, voy a borrar esto? ¿Qué pasaría si ahora nosotros, en lugar de 100, este componente que está aquí tiene 200? Bien. Una resistencia de 100 y otra resistencia de 200. ¿Quién consume más voltaje? ¿La segunda resistencia? La de 200. Es correcto. Esta va a consumir 2 veces más que esta. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacer un análisis y decir, a ver, tienes 10 voltios, pero esta
esta equivale, como quien dice, a como que si fueran 2, porque consume el doble de la anterior. Entonces, quiere decir que yo matemáticamente hago una división de 10 entre 3 y me queda 3.33. Quiere decir que esta va a consumir 6.66 y esta va a consumir 3.33. Y otra vez hago el análisis y ya se desprende lo que ahí debe de ser. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta que tengan? No. ¿Qué pasa si tiene 2 voltajes, profe? Es el punto al que vamos a ir ahorita. Ah, bueno. Sí, es el punto al que vamos a ir ahorita. ¿Sale? ¿Eso entonces quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces. Vamos a ver un circuito que es el que viene en su lectura, que está de la siguiente manera, y vamos a tratar de analizarlo por ley de voltaje de Kirchhoff. Fíjense bien. Estamos en ley de voltajes de Kirchhoff. O tensiones, que es lo mismo. Tenemos el siguiente circuito, que es una pila que está así, batería que está así. Y luego tenemos una resistencia aquí. Y luego el diagrama nos dice que hay otra resistencia para acá. Y luego que hay otra pila aquí. ¿Sí? Es una pila que está, sí, en ese sentido. Y luego otras 2 resistencias aquí. Otras 2 resistencias. Este circuito se llama circuito serie. ¿Por qué serie? Bueno, pues porque todos están agarraditos de la mano, ¿ah? Aquí nos dice que esta es de 6, 4, 2. Esto nos dice que es de 6 ohms. De 4, 2 ohms. 6, 4, 2 ohms. Y luego la otra nos dice que es de 3 ohms. Esto nos dice que es de 3 ohms. 3 ohms. Y nos está diciendo que aquí tenemos 80 y tenemos 50. Aquí tenemos 50 voltios. Aquí son 80. Y aquí son 50. Ahí está. Eso es lo que nos están diciendo. Ok, vamos a hacer un análisis. Vamos a hacer un análisis. ¿Correcto? Bien. Fíjense bien. Incluso les dan la... Ok, ahí está. Eso es lo que les están dando. Bien. Aquí estamos observando algo muy simpático. Tenemos 2 pilas. ¿Ok? Esta pila que está aquí de 50 voltios tiene su positivo. Y la trayectoria de corriente producto de esta pila, la trayectoria de corriente va a ser así, del positivo al negativo. Pero esta pila es de 80 y la trayectoria va a ser también del positivo al negativo. Entonces, aquí en este caso, la sugerencia es que siempre ustedes se enfoquen en la pila mayor. Si hubiera 2, si hubiera 3, si hubiera 4, si hubiera 5 pilas en un sistema, tenemos que hacer un análisis. Sí, tendríamos que hacer un análisis. Pero ahorita, para el ejercicio, yo me voy a enfocar en esta pila, en esta que está aquí. ¿Ok? Entonces, paso número 1. ¿Sí? Paso número 1. O sea, como paso número 1, ¿qué vamos a hacer? El 1 en nuestro análisis. Número 1. Indicar polaridad en las resistencias. ¿Cómo vamos a indicar la polaridad en las resistencias? Partimos de la pila mayor y partimos de que este es el positivo. Fíjense bien, aquí está el positivo y es el mismo hilo. Entonces, si aquí está el positivo, quiere decir que aquí también está el positivo. Y ahí empezamos más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Eso se llama poner la polaridad o la caída de voltaje en las resistencias, partiendo del voltaje mayor y del positivo, dado que este es un mismo hilo, entonces este es el más. Entonces de ahí empezamos, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Ya no nos interesan las otras pilas,
porque ya decidimos que esa es la pila que nos va a regir. ¿De acuerdo? Ya pusimos estos signos que están aquí, pero la pregunta obligada, ¿y esos signos que acabas de poner, qué significan? Pues significan que ahí hay una presencia de voltaje en el componente que se llama caída de voltaje o diferencia de potencial. Bien, y que para el caso que nos ocupa, si lo ven prudente, para el caso que nos ocupa, le vamos a poner aquí que de este punto a este punto nosotros tenemos una caída que es el voltaje, le vamos a poner de la resistencia 6. Y de aquí a aquí es el voltaje de la resistencia 4. Y de aquí a aquí es el voltaje de la resistencia de la 2. ¿O cómo le pondremos? Para que no se me confunda. Vamos a ponerle aquí. Vamos a poner lo siguiente, para que no se me vayan a confundir. Vamos a ponerle que esta es la R1, que esta es la R2, que esta es la R3 y que esta es la R4, para que no se me vayan a confundir. Y por tanto, entonces, este va a ser una caída de voltaje, que lo vamos a llamar voltaje que consume la resistencia 1. Voltaje que consume la resistencia 2. Voltaje que consume la resistencia 3. Y este que está aquí, este de aquí a aquí, sería voltaje que consume la resistencia 4. ¿Hasta aquí todo está bien? ¿Todo está bien? Ok, Todo bien, vamos. Profe, tengo una duda. Sí. Dos baterías como las que puso ahí, ¿pueden Ajá. estar en lados contrarios? ¿Perdón? Por ejemplo, las dos baterías que puso ahí creo que es de 50 y de 80, ¿no? Sí, permíteme un segundo. Bueno. Sí. ¿Qué dices, Oscar? ¿Cómo estamos? Ah, excelente. Excelente, excelente. Sí, ocupo. No, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué es grande? Ah, es un topaz. Ujú. Sí, es el azulito. Bien. Mira, tómale una foto y me lo mandas. Y lo checo yo. Y al ratillo te hablo. ¿Sale? Porque ahorita estoy si tú le tomas una foto y le mides más o menos los centímetros que tiene de alto, largo y ancho, ahorita yo lo mido en el carro. Me lo mandas, lo mido y ya si le queda ya te digo, ¿sabes qué? ¿Sale? Órale, ya está. Y ya vemos a ver cuánto. Ok, sale pues. Bye, thank you. Sale, thank you, bye. Ok, entonces ahorita vamos a ver ese punto que tú dices. Oye, si la pila está al revés. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita. Ya quedó. ¿Ok? Ciertamente cuando las pilas están al revés, el voltaje se contrarresta. Y cuando están en la misma línea, se suman. Eso es todo. ¿Ok? Ok, ahorita vamos a ver ese detalle. Ahorita vamos a enfocarnos en esto. Bien, entonces... Ese Oscar. Bueno. Sí, ahorita déjame checar uno con el hash que se lleva acá en el... Bien, entonces vamos a verlo. Vamos a ver cómo está el asunto aquí. Ok. Vamos a hacer nuestro análisis primero. ¿Cómo es ese análisis? Pues nos están diciendo que la sumatoria de los voltajes en una trayectoria cerrada llamada malla es igual a 0. Considerando que los voltajes que suben, deben de ser positivos y los que caen deben de ser negativos. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, quiere decir que yo puedo transformar también esta condición. La sumatoria de los voltajes que suben es igual a la sumatoria de los voltajes que caen.
¿Sí se entiende? ¿Hasta ahí estamos bien o hice una trampa? Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Entonces vamos a acostumbrarnos a dejar por un lado los voltajes que caen y por el otro lado los voltajes que suben. Entonces, si nosotros hacemos el análisis aquí y yo empiezo donde quiera empezar, no importa, pero yo voy a empezar siempre por la pila mayor. Aquí empiezo. Voy a empezar aquí en esta parte. Entonces empiezo por aquí y me vengo por aquí y me encuentro con una caída o una subida. ¿Qué opinan? ¿Qué es esto? Si voy caminando así. Subida. ¿Es una? Subida. Subida. Subida, A ver, profe. el que dijo caída, uno dijo caída. ¿Quién dijo caída? No pasa nada. Digan, para poderles explicar por qué no es caída. ¿Quién dijo que era caída? No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. No estoy poniendo notas malas. Pero alguien dijo, es caída. A lo mejor tiene una apreciación equivocada. Si estoy en el menos y salgo por el más, pues es una subida. Y si es una subida, la voy a poner aquí. 80 voltios, ¿ah? Positivos, ¿ah? O 80 voltios simplemente. ¿Ok? Voy a utilizar primero esta fórmula que está aquí. Luego, sigo. Aquí tenemos una caída, ¿sí la ven? Entro por el más, salgo por el menos, entonces menos el voltaje que consume la R3. Pero sí se fijan que yo no sé cuánto consume la R3, porque no lo dice. Entonces seguimos. Luego sigo por aquí, sigo caminando por aquí. O sea, la trayectoria es que yo me siga por aquí, haciendo mi análisis hasta llegar aquí, que es la malla. Entonces, continuamos. Caída. Voltaje en la resistencia 3. Sigo, continúo. Y aquí tenemos una caída, menos voltaje en la resistencia 4. Seguimos. Subida, más 50. Continuamos. Caída, menos voltaje en la resistencia 1. Es una caída. ¿Todo bien hasta ahí? Continuamos. Y aquí me topo con la última caída. Menos voltaje en la resistencia 2. Todo esto es igual a 0. ¿Vamos bien o me regreso? ¿Vamos bien o me regreso? Vamos Voy a bien, dejar, ahora fíjese bien. Según Ohms, el voltaje ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el voltaje? Leyes de Ohm, ¿a qué es igual el voltaje? Resistencia por corriente. Por corriente. Resistencia por corriente. ¿Ok? Resistencia por corriente. Entonces quiere decir que esta partecita que tenemos aquí, que es voltaje, la voy a transformar. Entonces voy a transformarla. Voy a hacer lo siguiente. 80 menos el voltaje en la R3. Pero sí conozco la resistencia. ¿Se fijan que la conozco? En la R3. El voltaje en la R3. Sí, es esa, profe. No. Estoy aquí. Esta es la R3. O sea, aquí está la R3. ¿Sí se fijan? La R3 es esta. Entonces sí conozco el valor de la resistencia. Este sí lo conozco. ¿Sí se fijan? Vale 2. Me están diciendo menos el voltaje en la R3, pero voltaje es igual a resistencia por intensidad. Sí conozco la resistencia, es 2, pero no conozco la intensidad. Entonces le pongo 2 por I. 2I. ¿Seguimos? ¿O alguien se perdió? No, todo bien, profe. Seguimos. Está bien. Seguimos, ahora me dice menos el voltaje en la resistencia 4, que es esta. Pero voltaje es igual a resistencia por intensidad, y el valor de la resistencia sí lo tengo, que es 3. Pero la intensidad no la conozco, entonces la pongo como incógnita. 3 por I. Más 50. Menos voltaje en la resistencia 1, que sería 6I. Menos 6I.
menos voltaje en la resistencia 2, menos 4I, o 4 por I, igual a 0. Ahora voy a concentrar todas las incógnitas, todas estas incógnitas las voy a sumar, porque son Is, entonces son 2, 3, 6 y 4, que son 15 Is, ¿verdad? ¿Sí está muy bien? Todo esto me da un valor de menos 15I. Este 80, que es valor numérico, y este 50, que es valor numérico, los voy a sumar. Me van a dar 130. Estos 130 los voy a aventar para el otro lado. Como aquí están positivos, al pasar para el otro lado pasan como negativos. Menos 130. ¿Vamos bien? Y ahora lo que vamos a hacer es I es igual a menos 130 entre todo este que está aquí, está multiplicando, va a pasar dividiendo, menos 15. ¿Y cuánto nos da eso que tenemos ahí? 130 entre 15. 8.6. ¿8 punto qué? 6. 66. 8.6. 8.666. 66. ¿Qué son? Amperes. Ya tenemos entonces ahora la corriente que pasa por cada resistencia. Y si tenemos la corriente, podemos calcular el voltaje. Fíjese, ahora aquí podemos decir que si tenemos el valor de la resistencia, tenemos el valor de la corriente, pues podemos calcular el voltaje. Entonces ahora sí podemos predecir cuánto vale voltaje en R1. Voltaje en R1, ¿de cuánto es igual? ¿Cuánto es el voltaje en R1? Pues es R1 por la corriente 1, que ya la tenemos. Entonces sería 6 por 8.66. ¿Cuánto les da esto? 52. 51 puntos. Ah, bueno. Sí, sí, sí. 51.96. ¿50 qué? Es 52. 52. Aproximadamente, ya redondeado, 52 volts, dice su compañera. Luego, ¿cuánto sería el voltaje en la resistencia 2? Voltaje en la resistencia 2 es igual a R2 por la corriente. Porque es la misma corriente. La vamos a poner por la corriente nada más, sin ponerle 1. Entonces va a ser 4 por 8.66. ¿Cuánto le da esto? 34.66. 34.66. Y estos son voltios, ¿ah? Nos seguimos con el voltaje en la resistencia 3, que sería esta. Que sería resistencia 3 por la corriente, que es igual a 2 por 8.66, que les da ¿cuánto? 17.33. 17.33 de voltios. Y por último, voltaje en la resistencia 4. Voltaje en la resistencia 4 sería resistencia 4 por corriente, que serían 3 por 8.66. ¿Cuánto les da? 26. 26 voltios. Y ya tenemos prácticamente en este circuito el análisis completo. ¿Sí? Esto es aplicando las leyes de tensión o de voltaje de Kirchhoff. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? No, profe. Bien. Fíjese bien. Esto es lo que, pues, en cierta medida, pues, necesitamos en principio. Pero vamos a analizar lo siguiente. Hay una parte en donde nos dicen que hay una serie de voltajes aquí. A ver, vamos a ver. Ok. Porque vienen unas preguntas que no van a poder contestar. Vamos a imaginar ahora, fíjense bien. Vamos a imaginar ahora que tenemos la siguiente condición. Esta pila que está así, la vamos a voltear. Vamos a voltear la pila.
Vamos a ver qué sucede si la pila la volteamos. Si la pila ahora, en lugar de ser así, es así. Ahora aquí tenemos el negativo, tenemos el positivo. Si la volteamos la pila, ¿qué sucedería? Vamos a ver qué sucedería en esta condición. No tenemos las polaridades, no tenemos más que esto que está aquí. Ahí está. ¿Cómo sería? 80 voltios igual. Vamos a ponerle 80 voltios igual. ¿Ok? Entonces, obviamente, nosotros siempre tenemos que buscar la pila mayor cuando son dos. Y ya lo localizamos, es esta. Y si esta es la pila mayor, si esta fuera la pila mayor, la circulación de corriente sería así. ¿Ok? Del positivo al negativo. Y por tanto, las polaridades en la resistencia serían así: más menos, más menos, más menos, más menos. Así serían las polaridades. Y el análisis sería de la siguiente manera: subida, 80 positivos. Luego caída, menos 4i. ¿No se me han perdido ahí en esa parte? ¿Por qué 4i? Porque ya en lugar de ponerle voltaje, ya le puse directamente lo de la fórmula. R por I. Sí, ¿verdad? Sí. Correcto. Seguimos. Y luego por acá hay otra caída, pero es una caída porque es más menos. Entonces sería menos 6i. Y luego le seguimos. Y esta pila me representa a mí una subida o una caída. Porque yo estoy caminando así. Una caída. Una caída. Entonces, aunque el voltaje representa una caída, menos 50. ¿Sale? Y le seguimos. Para la siguiente sería menos 3i. Y para la siguiente, menos 2i. Esto es igual a 0. Hacemos el análisis y ya. Aquí nos va a dar ¿cuánto? Los mismos 15. Ya sabemos que son 15. Y aquí van a ser 80 menos 50. Son 30 positivos. Al pasarlos para allá, se hacen menos 30. Y va a ser igual a menos 30 entre menos 15. Y el escenario cambió. Ahora la I va a ser diferente. Y hacemos ya todo el desglose. Y ya. Terminamos. ¿Hasta ahí algún problema? No, profe. ¿De qué manera hacer un circuito más eficiente? Digo, Interesante. Si tenemos una resistencia mayor que en otro, sí. ¿Cómo sabemos cuál sería más eficiente? Otra vez, no entendí la pregunta. Tenemos el primer ejercicio que hicimos, donde la pila volteada como lo hicimos al principio. Sí. Y nos salió que I era igual a 8.67. Ajá. Luego tenemos esta donde volteamos la pila y ahora I es igual a 2. Ajá, ¿2 qué? ¿Cuál de las dos es más eficiente? A ver, ok, aquí son 2 amperes, ¿ah? Sí. No, este circuito es un circuito incongruente. Es un circuito incongruente. Es nada más por análisis. En la realidad eso no sería una tontería. ¿Por qué? Porque esta va a tratar de circular y la corriente va a tratar de circular del positivo al negativo. ¿No haría un cortocircuito eso, profe? No. Esta va a tratar de circular así, del positivo al negativo. Y esta otra pila también va a tratar de circular del positivo al negativo, así. Entonces yo observo que mientras esta corriente, aquí en esta parte, esta corriente va para allá, fíjate, esta corriente va para allá, esta corriente en verde va al revés, va para acá, y se contrarrestan las corrientes, pero gana la mayor. Gana la mayor. Entonces, o sea, es como si tuviéramos una pila de... Entonces, una pila aporta 8 amperes y la otra aporta 6. Si van en sentido contrario, al final nada más tienes 2 amperes. Y la neta, esa es una tontería. Eso no debe de ser. ¿Qué quieres? Pues ganar. Entonces, ponlas entonces en línea para que se sumen. Y las dos, una da 6, una da 8 amperes y la otra 6, pues tienes 14 amperes de capacidad, por ejemplo, por decir un número. Entonces, lo que preguntaron ahorita, ¿cuál sería más eficiente? Pues la anterior. Ese tiene un grado de lógica, de eficiencia, de razón, de ser las cosas.
y este no, es como medio incongruente. Pero nosotros estamos haciendo un análisis simplemente de circuitos. ¿Qué pasaría si ocurre, si tenemos esto así? Ah, pues eso ocurre. Y empezamos a hacer nuestro análisis. ¿Sí se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más preguntaba algo? ¿Alguien que tenga alguna duda? Ok. Bien, 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 bien. Ok. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Vamos ahora a agregar otras 2 pilas más, ¿les parece? Al circuito. Vamos a agregar otras 2 pilas. ¿Qué pasaría ahora si nosotros tuviéramos el siguiente circuito? Tenemos un circuito en donde hay una resistencia, hay una pila, hay otra resistencia, hay otra pila, otra resistencia y una pila más. Resulta ser que esta pila que tenemos aquí, se complica un poquito más el asunto. Esta pila tiene su más, su menos, y es 20 volt. Más menos 10 volt. Más menos 5 volt. Y que esta es la R1. R1 de 6 ohms. R2 de 8 ohms. Y esta es la R3 de 4 ohms. Ok. ¿Cuál es la pila mayor? Ah, la de 20. Pero fíjense. Cuando es una sola pila, no tenemos problema, porque siempre la circulación es del positivo al negativo. No tenemos problema. Cuando son 2 pilas, seguimos sin el problema, porque agarramos la de mayor. ¿Sí se entiende? Pero cuando ya son 3 pilas, hay que hacer un análisis meticuloso. Fíjense bien. Cuando tú pones una pila, fíjate, cuando pones una pila así, tienes una pilita aquí. Y luego pones otra pilita aquí. Es decir, en esta pila tienes el más, tienes el menos, en esta pila tienes el más, tienes el menos. Entonces, de aquí a aquí se suman. O sea, este es B1, este es B2. Se van a sumar B1 más B2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estás poniendo menos más, menos más. Están conectadas de esta manera. Menos más, menos más. Están conectadas así y por tanto se suman. ¿Ok? Pero si las conectas por el menos menos o si las conectas por el más, se restan. Se restan. Por ejemplo, aquí, si nosotros tuviéramos, por decir un número, 1 voltio y aquí tenemos 2 voltios, pues finalmente ¿qué van a ser? 3 voltios. Considerando aquí el más, considerando aquí el menos. Pero si estas pilas las pones al revés, si las pones al revés las pilas, es decir, ahora fíjate bien, pones esta pila así y esta pila la pones así. Y de aquí a aquí tratas de averiguar qué es lo que ocurre. Igual, aquí es 1 voltio, aquí son 2 voltios, este es el B1, este es el B2, entonces el voltaje aquí se van a restar. Aquí el voltaje va a ser B1 menos B2. B1 menos B2, considerando que este es el punto superior. Entonces vas a tener aquí 1 voltio menos 2 voltios. ¿Sí? Entonces vas a tener finalmente aquí menos 1 voltio. O simple y sencillamente a lo que nos refiere es al valor absoluto que tenemos aquí. El valor absoluto que tenemos aquí. Cuando ponemos las pilas en sentido contrario se restan. Entonces vamos a ver aquí el análisis que tenemos en esta. Fíjense bien. Esta pila menos más, si la seguimos, está con más menos. Fíjense, los máses de estas están contraponiéndose. Entonces, esta y esta se restan. Pero esta con esta se suman, miren, menos más, menos más. Entonces, estas dos se suman. ¿Sí se fijan? ¿Sí están viendo?
Esta está menos más, y si la seguimos, si no estuviera la resistencia y la seguimos, sería menos más, menos más. Entonces, estas dos se van a sumar. Entonces, esta se suma con esta y me va a dar 30 voltios. Pero estas dos, en realidad, que proporcionan 30 voltios, se van a restar con esta, que es de 5, porque está, el positivo de esta está con el positivo, fíjense. O negativo con negativo, que es el caso este. Y entonces esta se va a restar. Entonces finalmente, yo de estas 3 pilas, si las quisiera eliminar las 3, equivaldría a tener una sola. ¿De cuánto? Pues 30 menos 5, de 25 voltios. ¿Sí se fijan? ¿Sí? Sí. Entonces, cuando tenemos 3 pilas, tenemos primero que hacer un previo análisis para ver cuáles de esas se suman. Y esa suma las restas de la otra. Por ejemplo, fíjense bien, por ejemplo, aquí en este ejercicio, claramente se ve que las que ganan son estas dos, porque al sumarse son más grandes que esta. Y por tanto, la circulación de corriente puede ser del positivo al negativo. ¿Ok? O de esta, del positivo al negativo, no importa cuál tomes. Ya sabes que la corriente va en ese sentido. Pero si aquí hubiera, por ejemplo, aquí hubiera 75 voltios, aunque estas dos se sumaron y dan 30, esta sigue siendo mayor que las otras dos. Y entonces el voltaje final sería 30, pero este es 75. ¿Ah? Entonces sería 45 el voltaje final. Y la corriente circularía en ese sentido. Pero regresando al ejercicio inicial, que eran 5, pues la circulación de corriente sería así. Ya sé que tomes esta o tomes esta, la que tú quieras. La circulación de corriente sería así. Y la caída de voltaje sería más, menos, más, menos, más, menos. ¿Y cómo sería el análisis por ley de voltaje de Kirchhoff? ¿Cómo sería el análisis? Así, mira, sería subida, 20, caída, menos 6i, y luego caída, menos 8i, y luego caída, menos 5, y luego subida, más 10, y luego caída, menos 4i, igual a 0. Haces tu análisis y ya resuelves. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Hay un ejercicio que viene en su libro y que está de esta manera. Por último, ya para terminar este bloque, voy a borrar esto. Ese circuito es el más complicadito de los que tenemos ahí. Vamos a verlo. Dice que tiene... está así. Viene así. Resistencia. Luego tiene una resistencia aquí. Y luego tiene una resistencia aquí. Y para acá tiene otro circuito que está así. Ahí está, más o menos. Este dice que es de 80 voltios. Este otro dice que es de 50 voltios. 50 voltios. Y esta resistencia dice que es de 4. Esta de centro es de 2. ¿Sí? No, de 20. 20. Esto es de 20, esto es de 10. 5 y 15. Este es de 5, 10, 4. Ajá, y esta es de 15. Así está. ¿Ok? Bien. Cuando tenemos circuitos como este, el grado de complejidad crece. El grado de complejidad crece de manera mayúscula. Y entonces, pues tenemos ya un problema. ¿Sí? Tenemos un problema porque aquí vamos a concentrarnos en el circuito.
En este tipo de circuitos vamos a tratar de ver las ventanas que tiene. Y esas ventanas para nosotros van a ser las mallas útiles para poder hacer nuestro análisis. Bien, esta es la ventana número 1. Entonces, en esa ventana número 1 vemos las fuentes que esa ventana tiene. ¿Cuántas fuentes de alimentación tiene? ¿Cuántas fuentes de alimentación tiene esta ventana? Una, la de 50 voltios. No hay problema, agarramos la circulación de la corriente en ella, sería del más al menos. Ahí está. Y en la otra malla o otra ventana que tenemos aquí, también nomás tenemos una sola fuente. Entonces, ¿cómo circula la corriente eléctrica de sentido convencional en nuestros análisis del más al menos? Así va a circular la corriente. Del más al menos, del más al menos. Pero observamos que la corriente en la malla de la izquierda es producto de la pila de 50 voltios. Y la malla, perdón, y la corriente de la malla de la derecha es producto de la fuente de 80 voltios. Claramente vemos que son corrientes diferentes. Por tanto, a una le vamos a llamar corriente 1. Y a la otra le vamos a llamar corriente 2. ¿Hasta ahí todo está bien? ¿Todo está bien? Sí, profe. Vamos a poner la caída de voltaje en las resistencias. Primero empezamos en la malla 1. Aquí sería más, menos. Más, menos. Más, menos. Ahora vamos a poner con un color diferente la polaridad o la caída de voltaje en la malla 2, que es esta. Aquí está el más, empezamos, mira. Más, menos. Más, menos. Más, menos. Pero observamos algo muy simpático. En la resistencia del centro, la de 20 ohms, del lado izquierdo la polaridad es arriba más, abajo menos. Pero del lado derecho la polaridad es abajo más y arriba menos. ¿Sí se fijan? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque en ella, en este pedacito, la circulación de corriente va para abajo. Y aquí mismo, pero del otro lado, la circulación de corriente va para arriba. Esa es la parte más conflictiva del circuito y que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, aquí vamos a hacer análisis por ley de tensiones de Kirchhoff. Y entonces aquí se van a sacar, se llaman las ecuaciones de estas mallas. Empezamos con la primera. Vamos a suponer que estamos aquí y hacemos una trayectoria por leyes de voltaje de Kirchhoff. Empezamos, es una subida, 50 voltios. ¿Ok? Continuamos, una caída, menos 4I1. 4I1. Ahora sí tenemos que ponerle I1 para no confundirnos. Y luego seguimos por aquí, por esta parte. Fíjense, aquí en esta parte tenemos una caída por el lado izquierdo. Entonces sería menos 20 por I1. Pero aquí mismo, por el lado derecho, tenemos una subida, porque es menos más. Entonces sería más 20 y 2, porque es producto de la corriente 2. Y le seguimos para acá. Tenemos una caída, menos 15 y 1. Esto es igual a 0. Vamos a reagrupar nuestra ecuación. Esta ecuación la vamos a reagrupar. Primero las I1s. Aquí tenemos una I1, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra, que serían 20 más 15 más 4. 39, ¿verdad? Menos 39I1 y más 20I2. Y este 50 lo vamos a aumentar para el otro lado. Entonces va a quedar menos 50. Y ya tenemos una ecuación con dos incógnitas. Tenemos una ecuación con dos incógnitas. Ahora nos vamos a ir a la siguiente malla, a la malla que está acá. 80. Estoy caminando así.
Así, entonces primero 80 positivos, porque es subida. Y luego seguimos por aquí y llegamos a la resistencia conflictiva. Por la parte de la derecha es una caída. Entonces sería menos 22. Pero por la parte de la izquierda, en esa misma resistencia, tenemos una subida. Sería más 21. Continuamos. Caída, menos 10 y 2. Y menos 5 y 2. Esto es igual a 0. Reagrupamos. Primero las corrientes unos. Nada más tenemos esta. Entonces, 20, corriente y 1. Y luego, ahora las corriente y 2, que son menos 35, corriente y 2. Y esta lo aventamos para el otro lado, menos 80. Y ya tenemos una segunda ecuación. Hasta aquí, ¿todo está bien? ¿Todo Sí. bien, bro? Sí, profe. Mi calculadora, ¿dónde queda? ¿Dónde la dejé? Déjenme ver. Ah, qué caray. O sea, pero aquí tienes. Bien, ya que tenemos nosotros esto, resolvemos. Resolver. Checa con Gacho a ver si están ahí, ¿no? No, necesito lo mío. Resolver sistema de ecuaciones. Y una vez que resolvamos el sistema de ecuaciones, ya tendremos el valor de I1 y el valor de I2. Y con eso, pues nosotros se supone que ya podemos. Permítanme un segundo, déjenme ver, hombre, una calculadora. Ok. Ok. Aquí estamos ya. Bien. Esta es una calculadora FX981EX, esta que tengo aquí en mis manos. Con esta calculadora lo que vamos a hacer es ingresar a una parte en donde podemos resolver ecuaciones simultáneas o sistemas de ecuaciones con 2 incógnitas, con 3 incógnitas, con 4 incógnitas. Si no tienen esta herramienta, lo tienen que hacer a mano, de manera primitiva. ¿Y cómo lo van a hacer? Hay el método por igualación, por sustitución, por reducción, método matricial, método de Gauss-Jordan. Hay como unos 6 métodos diferentes. A mí no me interesa cuál ustedes utilicen, pero esa es una labor que ustedes tienen que en casa estudiar para poderlo hacer. Yo lo voy a hacer en este momento con mi calculadora. Entonces empezamos, nos vamos a sistemas de ecuaciones, aquí, que es donde debo ingresar, y ya que ingresé a la parte de sistemas de ecuaciones, me va a aparecer esto, y luego le voy a decir que es número 1, es ecuaciones simultáneas, y me dice que cuántas incógnitas de 2 a 4 me puede resolver esta de 2 a 4. Entonces yo le digo que son 2 incógnitas las que yo tengo, y 1 y 2, 2 incógnitas. Y cuando le pongo 2 incógnitas, inmediatamente me da la ecuación,
una área como matricial para yo poderle poner los datos. Y los datos que le voy a poner son estos. Para I1, menos 39. Menos 39. Y le doy entrar o igual. Para I2, 20, positivo, y le doy igual. Y para la parte numérica, que es el voltaje, le voy a poner menos 50. Y me pasa a la siguiente, que es esta, 20, positivo. Y la siguiente, menos 35. Y la última, menos 80, la parte numérica. Igual. Y ya que le puse eso, ya que metí toda la información, pues nomás le doy igual. Ya que metí toda la información ahí, le voy a dar igual. Y ya me arroja el valor de lo que vale I1. Que en este caso, I1 me da un valor de 3.47. Entonces, I1 me dio 3.47 amperes. Y le vuelvo a pachurrar ahí en igual y me da el valor de I2, que para este caso son 4.26. Déjenme ver dónde está. Ahí, 4.26. Ahí está el dato, 4.26. La I2 es 4.26 amperes. Entonces, fíjense en algo muy importante. Por aquí, ¿qué está circulando? Pues la I1, 3.47 amperes. Por aquí, ¿qué está circulando? La I1, también es la I1 de 3.47 amperes. Por aquí, ¿qué está circulando? Pues en este sentido, está circulando la I2 de 4.26 amperes. Por aquí, ¿qué está circulando? Por aquí está circulando la I2, que es 4.26 amperes. Ahí no tenemos problema. No tenemos problema, porque es muy clara la corriente que está circulando. Pero en esta resistencia, ahí sí tenemos un problema. ¿Y cómo lo podemos resolver? Bueno, pues haciendo un análisis en ese componente. Es decir, ese componente lo voy a traer para acá. Ese componente es un componente de 20 ohms. Sí, es una resistencia de 20. Ahí está, de 20. Ok. Y claramente se ve que hay una corriente que va de arriba hacia abajo. Hay una corriente que viene así. Hay una corriente que viene así, que viene para acá, así. Y que se llama I1. I1. Y esa corriente es de 3.47. 3.47 amperes. Y hay otra corriente que va al revés, va para arriba. Esa corriente se llama corriente 2 y es de 4.26 amperes. La pregunta es, cuando tenemos dos corrientes en sentido contrario, va a ser igual a una sola corriente. Es decir, una corriente va para arriba, una corriente va para abajo. El efecto combinado de esas dos, ya lo dije hace rato con las pilas, va a ganar la de mayor valor. Entonces quiere decir que la corriente verdadera y final es la de la más grandota. Quiere decir que la corriente verdadera va a ir para arriba. ¿Y de cuánto va a ser? 4.26 menos 3.47. ¿Cuánto les da eso? 4.26 menos 3.47. ¿Cuánto les da? Es 0.79. ¿Cuánto? 0.79. 0.79 amperes. Eso es lo que dice el compañero que les va a dar. Quiere decir que la corriente aquí en esta resistencia de 20 va hacia arriba. La que tenemos que tomar en cuenta y es de 0.79 de amperes. Entonces, fíjense bien. Ya tienes todas las corrientes de todas las resistencias y tienes el valor de la resistencia, pues puedes calcular el voltaje. Y entonces, ya teniendo el voltaje, tendrías voltaje, corriente, resistencia. ¿Qué te haría falta? Potencia. Y ya una vez que analices potencia, pues ya terminaste el asunto, ya lo terminaste de analizar. Estos son los circuitos más complejos porque exigen que ustedes lo resuelvan el sistema de ecuaciones por un método que puede ser por
Dijimos por igualación, por el método de reducción, por el método de sustitución, por el método de Jordan, Gauss, por el método de determinantes. Entonces, se van a echar un picado al internet y van a revisar estos datos que tenemos aquí. ¿Cómo se resuelve un sistema de ecuaciones? Por el método de igualación, reducción, sustitución, método Jordan o método de determinantes. Y lo analizan a ver si con ese método ustedes llegan a los mismos resultados que llegué yo, que deben de llegarlo, deben de hacerlo. ¿Profe, se puede utilizar Kramer también? Sí, sí. Lo que quieras utilizar que te permita a ti, ¿verdad? Lo que quieras utilizar que te permita a ti resolver ecuaciones. Que esto es lo más sencillo, ¿verdad? Lo más sencillo es esto. Y en un examen, pues pueden sacarlo sin problema, ¿verdad? A mí me interesa que ustedes sepan cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo lo hagan? Pues llegan al resultado, pues está bien, nomás traten de ser lo más precisos y lo más rápido posible. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo bien. Profe, yo me quedé con una duda. Sí. Entonces, el total de amperes que tenía la resistencia con el número 20 quedó en 0.79. Es correcto. Ah, ok. Y al momento de sumarlos, El voy a efecto combinado de esas dos corrientes que pasan por ella, una para abajo y otra para arriba, el efecto combinado es que ella simplemente siente que por ella están pasando 0.79 de ampere en sentido de abajo a arriba. Ese es el efecto que ella siente, no hay más. Si tú le checas ahí, técnicamente hablando, con un aparato medidor, si le checas, vas a encontrar 0.79 de ampere. ¿Por qué? Porque se contrarrestan las corrientes y el efecto final son 0.79 de ampere. ¿Ok? Gracias. Exclusivamente eso es lo que va a haber. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan por ahí? ¿Algo más? Profe, ¿y si en vez de que tuviéramos una resistencia al medio, hubiera otra batería? Pues no pasa nada. Si tuvieras otra batería, mira, fíjate. Sería lo mismo, ¿no? Nomás Simple y sencillamente lo que ocurriría sería que si tú tienes una batería aquí, X, para arriba o para abajo, yo no lo sé, y este es de 8 voltios, más o menos, tú sigues haciendo tu análisis. El análisis sería así, para esta sería así, ¿verdad? Porque esta sigue siendo mayor. Y de estas dos, la mayor es esta. Entonces la circulación de la corriente sería la misma. Vamos a poner la pila al revés, para que sea el efecto más generoso. en una se resta y en otra se suma. Más generoso. Aquí, más o menos, 8 voltios. Vamos a suponer que sería así, ¿verdad? Entonces, aquí, en esta malla, ¿cuál es la mayor? Pues esta es la que gana, esta es la circulación de la corriente. En esta, ¿cuál es la que gana? Pues esta es la circulación de la corriente. Pero a la hora de sacar las ecuaciones, ¿cómo serían? Pues sería 50 menos 4i, y aquí sería subida más 8. Y luego aquí sería, a ver, déjame ver. Sí, 15i menos 15i, 1. ¿Verdad? Pero aquí ya no existiría esta. Ya no existiría, ¿verdad? Fíjense, haciéndolo así como su compañero lo proyecta, sería subida, 50 voltios. Luego, caída, menos 4 y 1. Y luego aquí, subida, más 8. Y luego aquí sería caída, menos 15 y 1, igual a 0. Esa sería para la primera. Pero ya no tendríamos nosotros, si se fijan ustedes aquí, ya no tendríamos nosotros aquí una corriente 2 que nos estorbe, ¿verdad? Por lo que rápidamente podemos sacar lo que vale la corriente 1. Este no es un sistema de ecuaciones, este es de manera directa. Y es bien sencilla, porque aquí despejas la I1 y ya sacas el valor de I1. Ahora vamos a la siguiente, ¿de qué lado? Sería 80. 80 positivo. ¿Ah? 80 positivo, menos 8,
luego le sigues, menos 10 y 2, y luego le sigues, menos 5 y 2, y esto es igual a 0. Igual, aquí, si te fijas, aquí nada más tenemos la incógnita I2, la despejamos, y esta pues es bien sencilla. Rápidamente descubriríamos el valor. Perfecto, profe. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta que tengan? No hay preguntas. Bien. Si no hay preguntas, pues miren, este es el capítulo 3. Pero esto mismo que estamos viendo aquí es el capítulo, me parece que es el 6, es el capítulo 6. Exactamente esto que estamos viendo aquí es el capítulo 6. Exactamente es el capítulo 6. Entonces estamos viendo una parte del 3 y en forma inmediata es como si estuviéramos viendo el 6. ¿Ok? Para que más o menos se den una idea de la gran importancia que tiene el entender este tipo de circuitos. ¿Ok? Bien. Por último, hay una cosa, ya para irnos, hay una cosa que viene por ahí que está más o menos así. Fíjense. Déjame ver. Capítulo. Sí. Ok. Hay una cosa que está así. A ver qué opinan ustedes. Yo para irnos. Porque creo que vienen unas preguntas en alusión a eso. No lo van a saber contestar. Hay una cosa que viene así. Está así. 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 Luego aquí tiene una polaridad. Aquí dice menos, aquí dice más, aquí dice 35. Más, menos, y aquí dice 20. Aquí dice 90, y aquí está un más, un menos. Aquí es BA, menos, más. Aquí es 75, más, menos. Aquí BB, y aquí dice más, menos. 55 menos más, aquí son 100 más menos, BC menos más. A ver, vamos a ver, vamos a ver qué nos están tratando de decir aquí. Pregunta, aquí, esta ruedita que está aquí, ¿qué viene siendo? ¿Qué componente viene siendo? ¿Sí lo pueden percibir qué pudiera ser ese componente? ¿Alguien me quiere decir qué cree que sea este componente, de 35? Se supone que son voltios, ¿eh? Se supone que son voltios todos. Se supone que ¿Una batería? ¿Eh? ¿Una batería? Esta ruedita es una batería, según dicen ustedes, ¿verdad? O sea, ese signo menos y ese signo más, ¿qué significa? ¿Hacia dónde van las polaridades? ¿Hacia dónde van las polaridades? ¿Qué otra cosa perciben con esos signos? Que hay una diferencia de potencial. ¿Producto de qué? Cuando hay un más o menos en los extremos de un componente, ¿qué nos dice? Pues que hay una diferencia de potencial, es decir, un voltaje. Ok, pero ese voltaje, ¿de quién es? ¿Es de una pila, como lo dijeron? ¿Están seguros que tiene que ser de una pila específicamente? No, puede ser cualquier otra fuente de energía. De cualquier cosa. Puede ser una pila, puede ser una resistencia que consuma algo. Entonces no sabemos si está consumiendo o está aportando, porque no nos están diciendo. Si nos hubieran puesto aquí un simbolito, aquí a un ladito así, ese está consumiendo. Si nos hubieran puesto un simbolito aquí, así de esta manera, puede ser que sea un componente que esté aportando. Pero ya vimos el efecto combinado, que cuando las pilas están encontradas, la pila mayor es la que gana y la pila menor también consume energía porque se contrarresta.
de la pila original. Pero bueno, ahorita el punto es que nosotros no sabemos qué son. Pero lo que sí sabemos es que este voltaje más este, más este, más este me tiene que dar 0, porque esta es una malla, esta es una malla, esta es una malla. ¿Ok? Fíjense cuántas mallas hay aquí. Fíjense cuántas mallas hay aquí. Vamos a hacer el análisis con esta malla. 4 mallas, ¿no? Aquí hay una malla, una trayectoria cerrada. Aquí hay otra malla. Aquí hay otra malla. Así por aquí, por toda la periferia es otra malla, es una trayectoria cerrada. O sea, desde aquí, por aquí, por aquí, por aquí es otra malla. Si yo estoy aquí y salgo de aquí, mire, me voy por aquí, me voy por aquí, me voy por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y esa es otra malla. O sea, nos damos cuenta que hay un mundo de mallas. En este circuito hay muchas mallas, trayectorias cerradas. De un punto salgo y tengo que regresar a ese mismo punto por algún camino en este circuito. Y si lo logro, esa es una malla. Vamos a hacer el análisis de esta que está aquí. De esta que está aquí. Vamos a ver. Vamos a suponer que estoy aquí. Y de manera arbitraria voy a poner la circulación de la corriente. Vamos a suponer que la corriente va así. Vamos a suponer. Entonces yo hago mi análisis. Aquí es una subida. 35. Aquí es una caída. Menos 20. Aquí es una caída. Menos 90. Aquí es una caída. Menos voltaje en A. Esto es igual a 0. Pero como a mí me interesa descubrir cuánto vale A, lo voy a pasar para allá y me va a quedar 35 menos 20 menos 90 igual a BA. Positiva. ¿Ok? Finalmente aquí, ¿cuánto me daría? 35 menos 20 menos 90, ¿cuánto nos da? Aquí son 110 menos 35, ¿cuánto les da? 75. Menos 75. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Fíjese bien en algo muy interesante. Significa que está volteado. Significa que este está al revés. Significa que esta polaridad, ya sabemos que el BA vale 75. Estamos descubriendo que el BA vale 75. Pero estamos descubriendo también con esta polaridad que este signo es más y que este signo es menos. Eso es lo que estamos descubriendo. Fíjense. Quiere decir entonces que si nosotros proponemos esta polaridad y proponemos este valor, vamos a ver qué sucede. Fíjense, una forma muy sencilla de poderlo descubrir es lo siguiente. Si nosotros tapamos este factor que está aquí y nos olvidamos de lo que hay aquí, fíjense, este es un menos más, más menos, más menos. Quiere decir que este y este se van a sumar. ¿Ok? Porque si fueran pilas, este se sumaría con este. Sería 90 más 20 serían 110. Y este se contrapone a los otros. Y como la suma de voltajes es igual a 0, quiere decir que este más el numerito que esté aquí tiene que dar los 110 de acá. Y la polaridad de este que está tapado tiene que ser la misma polaridad de él. Tiene que ser menos aquí y más, para que sea coincidente. Y para que se cumpla la ley de corriente, la ley de voltajes de Kirchhoff. Si empiezo aquí sería, fíjense, ahora ya corregido sería así. Más 35. Luego menos 20. Porque es caída. Y luego menos 90. Y luego aquí más 75. Y esto tiene que ser igual a 0. Si eso sí es igual a 0, entonces está correcta la polaridad y está correcto el valor. Si esto no es igual a 0, entonces no está cumpliendo la ley de voltajes de Kirchhoff. Y eso, pues estaría mal. ¿Ok?
Así se tendría que hacer un análisis con este circuito para llegar a descubrir los valores que tenemos aquí. Conclusión. En nuestro análisis descubrimos que BA es menos 75. Por tanto, tendríamos que ir al circuito y corregir la polaridad. Y al corregir la polaridad, el valor sí sigue siendo 75, el valor absoluto. Pero al poner la polaridad correcta, y ahora sí, la sumatoria de esto nos va a dar 0. Y así lo tendremos que hacer también con este y también con este. Ese es otro de los ejercicios o de los problemas que vienen en este capítulo. Este capítulo, al igual que el siguiente, capítulo 4, no son tan complejos. Pero el capítulo 5, aguas, ese sí viene pesadito, ese sí está muy pesado, ¿verdad? Entonces, pues si no tienen algo que agregar, aquí lo vamos a dejar por el día de hoy, ¿verdad? Porque ya es tarde. ¿Preguntas antes de que me vaya? Vamos, ¿listo, profe? Profe, Me retiro, profe. Muchas gracias. Sale, que lo el den. cuestionario que mandó, ese Lo van a entregar, ya lo pueden contestar, ese cuestionario. Ya para el próximo jueves, en el caso de ustedes, pues hay que contestarlo, ya lo van a tener contestado. Y ya les indicaré, todavía no, pero yo les indico cuándo lo van a entregar. ¿Sale? Ok, entonces lo podemos ir contestando y el jueves ya usted nos da la indicación. Próximo jueves, ustedes se van a dedicar a contestar ese cuestionario. Se supone que se les dejó para que lo contestaran, pero ahí contestamos. Y hay que seguir repasando el capítulo número 4, que es el que vamos a abordar en la siguiente clase, ¿ya? Que sería el martes próximo. Aquí le vamos a dejar entonces. ¿Sale? Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Ahí se ve. Gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Glenn.